Hablemos de proteínas. Bueno, te traigo un temita que personalmente me interesa, como todos, la verdad, y es sobre proteína. Tengo muchas dudas a nivel personal y creo que la gente igual también lo comparte de qué es la proteína, para qué sirve. Igual empecemos por lo básico de explicar qué es la proteína y para qué sirve. Bueno, la proteína al final es una sintetización de aminoácidos y las funciones que tiene va a depender de para quién sean. O sea, no es la misma función la proteína en una planta que en un humano, que lo que es la proteína de la comida, la función que tiene cuando tú te alimentas. Pero bueno, si nos vamos a la alimentación, que es lo que nos interesa, al final la proteína en nuestro organismo tiene una función estructural principalmente. O sea, va a hacer síntesis de tejidos, reparación, etc. Entonces la proteína es un macronutriente esencial para nosotros, porque si no consumimos proteína nos acabamos autocomiendo, para que me entendáis, y moriríamos. Entonces hay que comer proteína. Aunque sea algo que tu reservorio proteico es tu masa muscular, por ende si dejas de comer empiezas a comerte a ti mismo, como comentaba. Puedes no comer proteína un día, no te pasaría nada, aunque idealmente en una alimentación debería ser el macronutriente junto a la grasa más prioritario, por encima del hidrato de carbono. ¿Y cuánta proteína tenemos que comer? Esto va a depender de varios factores. Hay estudios que dicen que es suficiente de 0,6 a 0,8 gramos de proteína por kilo corporal. Hay otros que tienden más hacia 1,6, 1,8, 2. Desde mi punto de vista y en todos estos años de experiencia, por ejemplo, gente que entrene mucho ejercicio, fuerza, cardiovascular, etcétera, yo rondaría más entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por kilo de peso corporal. En sedentarios sí que puede ser suficiente un 0,6, 0,8, lo que pasa que ahí hay matices, porque si estamos hablando de una persona sedentaria que esté en déficit calórico, quizás sería más interesante subirla a 1, 1,2, porque la proteína es un macronutriente que crea más saciedad, y cuando tú estás en déficit calórico tiendes a perder masa muscular, sobre todo si no la utilizas, que no os recomiendo hacer solo dieta, hay que hacer dieta y ejercicio, con lo cual no sería interesante crear un déficit calórico en sedentarismo, aunque dices, no, es que no voy a hacer nada de ejercicio. Bueno, créalo, pero lo ideal sería combinar ejercicio y buena alimentación. Y en deportes de fuerza, resistencia, en los que tenemos un gasto calórico muy elevado, pues nos iríamos 1,8, 2,2 gramos por kilo de peso corporal. Y en situaciones, por ejemplo, en las que estemos hablando de una dieta cetogénica en déficit calórico y con mucho deporte, podríamos llegar a subirla a 3 gramos por kilo de peso corporal para evitar esa degradación proteica de tu propia masa muscular. Entonces, claro, hay que personalizarlo mucho en función de cada caso y el contexto. Ahora bien, si he de darte un número general, yo te diría, bueno, si haces un poquito de ejercicio pero no mucho, muévete hacia el 1,2. Si eres deportista, sobre todo que buscas, o sea, que haces deporte de fuerza o ganancia de masa muscular, muévete más en torno al 2, que también va a depender de cuánto hidrato comas, grasa, etc. Pero aproximadamente entre 1 gramo o 2 por kilo de peso corporal, por norma general, estaría bien. Súper, eso quiere decir más o menos que igual de media son 120 gramos de proteína al día que uno tiene que comer, más o menos, digamos 100, 120, 90, dependiendo de tu peso. ¿De dónde podemos sacar 100 gramos de proteína en un día? O sea, danos una idea de dieta proteica que tú recomendarías para llegar a ese nivel. Vale, es bastante fácil en realidad, pero todo va a depender también del tipo de alimentación que hagáis. Por ejemplo, una dieta convencional mediterránea en la que hay mucha legumbre, cereal y hay una cantidad de hidrato de carbono bastante elevada. Ahí en el hidrato de carbono, las cereales, legumbres, en los frutos secos también encontramos proteína, con lo cual hay una parte que ya queda cubierta por esto. Pon que en 100 gramos de pan, por ejemplo, no comáis pan, pero si lo coméis, en 100 gramos de pan hay unos 10, 12 gramos de proteína, con lo cual estaríamos hablando de que en 100 gramos de pan más 200 gramos de lentejas más un puñadito de frutos secos, igual ahí tenemos ya unos 40 gramos de proteína, que no son de la misma calidad, por ejemplo, que una proteína de origen animal, pero contabilizan dentro de la cantidad total de proteínas. Con lo cual pon que te quedarían unos 80 gramos quizá por cubrir de otras fuentes proteicas. Cubrir 80 gramos de otras fuentes proteicas, estaríamos hablando aproximadamente de unos 250 gramos de pechuga de pollo o 300,
sobre todo porque hoy en día las pechugas de pollo, entre que las llenan de agua y cada vez son menos nutritivas, pues tendrán menos. Pero si es un pollo ecológico que ha comido bien y todo, tiene casi o aproximadamente 30 gramos de proteína por cada 100, con lo cual 250, 300. También podrías comer, me lo voy a inventar, 120 gramos de pollo, 4 huevos y 50 gramos de jamón y tendrías eso cubierto. O sea, realmente no es difícil llegar a esa cantidad de proteína, y luego el resto de calorías las complementarías con grasas saludables y algo de hidrato de carbono también. Si es un deportista que ha de comer mucha más cantidad, pues ya estaríamos hablando de doblar esas cantidades. ¿Y en qué casos recomendarías suplementación? Claro, el tema es que la proteína, se le llama suplementación a la proteína en polvo, pero realmente yo más que suplementación lo llamaría alimento en polvo, porque no deja de ser lo mismo que una leche de continuación para un bebé, con diferencias en que la leche de continuación tiene una formulación diferente a una proteína whey o una proteína vegana en polvo, que tiene unos ratios de proteína y hidrato de carbono diferentes, pero no deja de ser alimento secado en formato polvo, que tú lo hidratas o lo mezclas con algo y lo puedes consumir. Más que un suplemento, te diría que es una alternativa de alimento, pero menos nutritiva a nivel de micronutrición que si estamos hablando de un alimento completo. Tú, por ejemplo, si te comes un entrecot, no es solo la proteína, tienes ciertos ácidos grasos necesarios, tienes vitaminas, minerales, tienes ahí un montón de cosas que en una proteína en polvo no están tan presentes. Entonces, más que un suplemento, te diría que es un alimento en polvo y que es una buena opción, sobre todo para gente que le cueste mucho llegar a la cantidad necesaria de proteínas para su caso personal con la alimentación, ya sea por falta de tiempo, ya sea porque es demasiada comida, porque es un deportista que necesita ingerir 4.500 calorías y 300 gramos de proteína al día. Entonces es una buena herramienta. O personas que les cueste saciarse y comprarse un tipo de estos de proteínas y mezclarlo quizá con el yogur les ayuda a tener un postre algo más nutritivo que una natilla o cualquier cosa así, que además sacia más. Vale, y ya para terminar, a la hora de comprar un complemento de proteína, ¿qué nos recomendarías mirar? Porque yo, por ejemplo, he comprado esta, la he comprado porque, bueno, solo he leído productos naturales, pero a nivel en general, ¿qué es lo que sí o sí tenemos que ver a la hora de comprar proteína en polvo? Vale, esta proteína es vegana en este caso. Esta marca no está mal, me gusta. Tiene tanto la whey como la versión vegana. Lo que tenéis que mirar principalmente es si no sois veganos y sois omnívoros, yo optaría por una proteína whey, preferiblemente aislada, y una proteína que no tenga edulcorantes químicos, saborizantes químicos, etcétera. Hay algunas marcas que están bien, que os dejaremos en la descripción del vídeo 2 o 3 opciones que están bien. Y lo que tenéis que mirar principalmente es que los ingredientes sean pues la proteína whey isolada, más por ejemplo cacao natural, edulcorantes si lleva, que sea stevia por ejemplo, o eritritol. Este igual lleva. Este lleva stevia, juraría. Al menos la versión... la versión vegana no la he leído mucho, pero la versión de whey de esta... esta no lleva stevia. No lleva, ¿no? Es otra marca, la de Paleobull, por ejemplo, sí que lleva. En este caso se está bien porque no lleva ningún tipo de edulcorante. Claro, van a ser un sabor menos artificial que otras marcas que lleva cefamo-K, sucralosa, etcétera, que tienen sabor a helado casi. Pero bueno, no es mala opción. Lo que comentaba, en una whey protein, que sea pues es el aislado de proteína y como mucho algún edulcorante natural y algún saborizante natural, tipo cacao natural, polvo de fresa o alguna cosa así. Y en una vegana yo optaría por proteínas veganas que la base no sea de soja y que sea una combinación, por ejemplo, de, yo que sé, cáñamo, arroz y guisante, que son proteínas que se asimilan relativamente bien y en conjunto te dan un aminograma bastante completo. En este caso, mira, en este caso tenemos guisante, cáñamo y arroz, o sea, perfecto, las que he dicho. lo que has dicho. Así que está bien. Lo he comprado bien. Y tiene aroma natural de vainilla, aroma natural de cacao, cacao en polvo, sal del Himalaya y está bien. Puede contener trazas de leche. Si sois muy alérgicos a la leche, esto mirarlo, porque a veces la gente que opta por proteínas veganas por intolerancias a la leche. Los que tenéis intolerancia a la caseína de la leche, no os preocupéis con la whey protein, que aunque sea de vaca, es el suero de la leche, que ese no suele dar problemas. Pero bueno, si igualmente tenéis una alergia muy fuerte, no os la juguéis. Existen también opciones de proteína que están hechas de la carne, del huevo, o sea, hay miles. Pero como os digo, esto no deja de ser comida en polvo, al final. Perfecto. Súper.